Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que les traigo una guía completa de las habilidades de los personajes de Mir M, directamente traducido del coreano al español. Sin más dilación, vamos con el video. Los Warriors son los guerreros que muestran un excelente manejo de espada basado en el ataque físico a corta distancia. Cuentan con un poder destructivo y superior con varias técnicas. Su función de tanque le permite estar al frente del campo de batalla, y cuenta con tal valentía al punto de romper el espíritu de sus enemigos. Ahora veamos sus habilidades. Con su primera skill se acerca rápidamente al enemigo infligiendo 100% de daño y aumenta la precisión en 5. Ataca al enemigo con dos cortes rápidos de 55% de daño y disminuye la defensa en 2.3% durante 3 segundos y son acumulables. Dispara una espada afilada con el 120% de daño y recupera el 20% de HP por monstruo. Ataca a 6 enemigos con una media luna infligiendo 120% de daño y un 20% extra a jefes. Corre hacia el enemigo infligiendo 30% de daño con 3 golpes. Ataca al objetivo con un rápido ataque al aire con un daño de 50% con 2 golpes consecutivos, y tiene un 10% de probabilidad de confundirlos por 5 segundos. Ataca a un objetivo con una espada de fuego haciendo un 135% de daño y 10% de daño quemadura extra por 5 segundos. Lanza un grito con 10% de daño y tiene una posibilidad de aturdir a los enemigos por 3 segundos. Ataca a todos sus enemigos cercanos a la vez con 60% de daño 3 veces consecutivas. Salta sobre un objetivo haciendo 180% de daño y golpea a todos los enemigos a su alrededor. En la taoísta, cuanto más poderosos y diversos sean los debuff y buff de sus hechizos, más poderoso será en compañía de Rachel, su fiel summon. Al cooperar con otras profesiones, puede ser el enemigo más temible y confundir a sus adversarios. Además, tiene un trabajo muy atractivo que puede revertir la marea del campo de batalla, ya que puede potenciar a sus aliados a través de un gran arsenal de potenciadores. Ahora veamos qué tal sus habilidades. Con la primera skill, invoca a Rachel, su fiel summon. El daño aumenta según la fuerza y el nivel de defensa del invocador, y Rachel puede cambiar de arma cuando es subida a level 3, 5 y 8. Lanza un veneno mortal a un objetivo con un 50% de daño y 10% extra de daño cada 1 segundo 5 veces. Lanza un conjuro negativo con 50% de daño y reduce el ataque mágico en un 8% durante 10 segundos. Ataca a un objetivo lejano con un 75% de daño y reduce el ataque mágico en un 10%. Ataca a un enemigo con un poderoso ataque explosivo infligiendo 80% de daño. Disminuye la amenaza de los monstruos en menos 2000. Bufea a los aliados aumentando el 20% de defensa física y mágica por 30 segundos. Recupera su HP y la de los aliados en un 15% con un máximo de 30 personas. Aumenta 20% tu ataque y el de Rachel por 15 segundos. Y la última habilidad aumenta la velocidad de ataque en un 10% durante 30 segundos. La Sorcerer es un mago poderoso con ataques mágicos. Ejerciendo el poder de varios elementos como fuego, hielo y relámpagos, es la clase de lucha más brillante en el campo de batalla. A medida que aprende hechizos mágicos más avanzados se vuelve más fuerte, por lo que puede desempeñar el papel activo como el DPS en el campo de batalla. Sin embargo, como tiene un gran daño, su resistencia es débil, por lo que la gestión de habilidades será muy importante. Vamos con sus habilidades. Con el skill 1, ataca al enemigo con una bola de fuego infligiendo 100% de daño. Ataca a un solo enemigo con un poderoso rayo haciendo 120% de daño. Crea una poderosa explosión generando 110% de daño y el 10% adicional durante 5 segundos. Quema el área seleccionada con un 50% de daño cada segundo durante 3 segundos. Ataca a los objetivos en línea recta con un rayo infligiendo 100% de daño mágico. Dispara una corriente eléctrica en todas direcciones con un daño de 120%. Crea un escudo que absorbe 50% del daño entrante durante 30 segundos. La salud del escudo es de 350. Ataca con una ventisca que inflige 130% de daño y reduce la velocidad de movimiento en un 10% durante 5 segundos. Ataca con un par de dragones ascendientes dañando al enemigo con 150% de poder mágico.
Por último, invoca una lluvia de meteoritos con un daño de 120% hasta 6 veces.